A la Catalana, el podcast de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es A la Catalana, el podcast oficial de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y en Centroamérica. Hoy hablamos de agua. Sin duda un tema que, por desgracia, jamás pasa de moda, porque hoy de nuevo es importante recordarnos cómo de importante es, cosa que también, por desgracia, no recordamos hasta que nos falta. Hoy de nuevo le daremos la importancia que merece y además lo haremos con un invitado que creo que, y como es muy lógico, está más que a la altura para explicarnos exactamente qué es lo que se está haciendo desde Cataluña, precisamente para capear estos meses en los que estamos sufriendo, para todos aquellos pues, que estáis descubriendo un poco lo que nos sucede en nuestra casa, con esta falta de agua tan grave generada y que también pasa, como es muy lógico, en tantos rincones del planeta. Antes, por eso, vamos a dar la bienvenida al delegado de la Delegación del Gobierno de Cataluña, México y Centroamérica, Yadi Abán. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. La verdad es que contentos de hablar de un tema tan trascendental y tan de actualidad, lamentablemente, como es el tema del agua, ¿no? En estos últimos años hemos visto cómo año tras año cada vez más el cambio climático hace de las suyas. Vemos cómo en Cataluña de golpe tenemos una gran sequía y de golpe lluvias torrenciales, como hemos podido ver en estos últimos días, o en el caso de México, lugares donde siempre han tenido lluvia, épocas lluviosas. De hecho, ahora mismo estamos en época lluviosa aquí en este lado del charco y yo me acuerdo cuando llegué hace pues ya más de 11 años que llovía una o dos horas al día, ¿no? Durante 6 meses. Ahora no está lloviendo, cuando llueve de golpe se abre y cae el cielo totalmente, ¿no? Esto debido a este cambio climático, a estos cambios que estamos viendo y también al uso, las costumbres del uso del agua, ¿no? Que a veces tenemos vicios no bien recomendados y pues lo estamos sufriendo. También hemos visto pues como lugares tradicionalmente con agua, diferentes concas de ríos, están sufriendo un poco de estrés hídrico. Y cuando hablamos con diferentes gobiernos, nos preguntan cómo Cataluña está tratando este tema. Por ello creemos que es importantísimo poder tener hoy al director general de Agua de Cataluña, a Samuel. Él es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Girona, tiene un programa de desarrollo directivo en IES Business School y ya lleva todos unos años trabajando desde la Agencia Catalana del Agua, ejerciendo diferentes cargos y ahora como director general. Por lo tanto, ¿quién mejor que Samuel? Bienvenido, que nos cuente un poco qué están haciendo desde Cataluña. Pero antes de empezar, cuéntanos un poco qué es esto de la Agencia Catalana del Agua, cuáles son sus objetivos y desde cuándo tenemos una agencia catalana en Cataluña. Bien, buenos días y gracias por invitar a la Agencia Catalana del Agua y a mí a este podcast. Estamos ilusionados de poder compartir la experiencia que muchas veces hacemos presencialmente aquí en las oficinas de la Agencia Catalana del Agua cuando vienen delegaciones de otros países y que podamos hacerlo de esta manera virtual también es muy interesante debido a la difusión que tendrá, ¿no? Así que muchas gracias. La Agencia Catalana del Agua se crea justamente hace 23 años con el objetivo de mejorar la gestión del ciclo del agua desde un punto de vista más macro, podríamos decir, embalses y ríos, a partir de la Directiva Europea, la Directiva Marco del Agua también del año 2000, con el objetivo de hacer una planificación de las cuencas hidrográficas lo más adecuada posible, integrando muchos conceptos. Yo estoy seguro que los oyentes conocen muy bien cómo es Cataluña, pero sí que me gustaría añadir un dato. Cataluña tiene una superficie de 32.000 kilómetros cuadrados y podríamos decir que desde el punto de vista hidrológico está dividido en dos ámbitos. Uno de 16.000, mucho más urbano y con menos reservas de agua, y otro, pues mucho más agrícola, donde el 95% del agua se dedica a la agricultura y con solo un 5-8% de la población catalana. Es decir, es una Cataluña pequeña, si comparamos con México y con otros países, partida por la mitad con dos ámbitos territoriales y hídricos completamente diferentes. Y desde la Agencia Catalana del Agua justamente llevamos pues la parte esta de más urbana, industrial, que es el entorno de Barcelona, estos 16.000 kilómetros cuadrados que conocemos de toda la costa catalana.
Sin duda, que no son pocos, el territorio que nos ocupa, a pesar de ser pequeñitos en comparación con otros territorios. Sí que eso sí que es verdad. Samuel, sí que es verdad también que de alguna forma se nos tendría que poner nota, ¿no? Es decir, ¿cómo gestionamos el agua? ¿Qué calificación nos pondrías? A mi parecer, creo que vamos a suspender claramente, pero también, a su vez, también te pido, oye, ¿qué calificación nos pondrías a la hora de reaccionar ante cuando la situación como es la actual, pues no es la mejor? Bien, por lo bueno y por lo malo, tuvimos una sequía muy intensa en el 2008 en Cataluña, hasta el punto que tuvimos que traer barcos llenos con agua para abastecer el suministro en Barcelona, algo bastante crítico. Los embalses estaban al 20%, comenzó a llover un 1 de mayo hasta que se llenaron en julio, ¿no? Eso nos ayudó, por una parte, a los ciudadanos a reducir el consumo. Nosotros en Cataluña tenemos una media de consumo doméstico de unos 115, 120 litros por habitante día, que es realmente bajo si comparamos con muchísimos otros países. De ahí que aprendiéramos un poco a gestionar. Y de ahí hemos ido también trabajando. Entonces, estas experiencias que hemos tenido en el pasado nos han ayudado pues a gestionar y hacer, que ya explicaremos más adelante, ¿no?, en la entrevista, este plan de sequía que no teníamos en el 2008 y que ahora tenemos desde el 2020, que es la herramienta clave para hacer frente a la sequía y a la meteorología extrema. Hombre, lo de los barcos trayendo el agua, la verdad es que es muy, muy representativo, muy, muy grave, no da pie a bromas, porque aquí solo nos fijamos cuando el Pantà de Sau, que por cierto, un sitio muy bonito que si queréis visitar, todos los que nos escucháis, el Pantano de Sau, pues solo nos adaptamos a la situación de emergencia en función de cómo se ve esa ermita que está precisamente en ese pantano. Pero bueno, en todo caso, sin duda, situaciones extraordinarias pues conllevan medidas extraordinarias como las que nos explica nuestro invitado de hoy ahí. Y justamente, hablando de este tema, viendo un poco qué pasó en 2008, viendo cómo está ahora un poco la sequía, estas emergencias que están ocurriendo, ¿no? Que también vemos, por ejemplo, una campaña que ha habido con el tema del fuego, ¿no? Que tenemos que prevenir un poco por todo el tema de la sequía que estamos viendo. ¿Cuáles son las medidas adoptadas desde el gobierno y desde la Agencia Catalana del Agua y cómo afrontan un poco estas situaciones de emergencia? ¿Tienen un protocolo trabajado? ¿Ya tienen todo unas bases de mucho tiempo de, bueno, pues tenemos estos escenarios, reaccionamos de esta forma? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cómo están tratando? Creemos que la clave es los datos, sobre todo, y poder hacer predicciones. Entonces, nuestro plan de sequía se aprobó en el 2020, justo, podríamos decir, las mismas semanas que estábamos teniendo los peores temporales de lluvias que destrozaron gran parte de Cataluña, el Gloria, el famoso Gloria, que arrasó parte de Cataluña por las inundaciones, ¿no? Y justo 2 meses antes de entrar la pandemia de la COVID. Entonces, los documentos de planificación se tienen que hacer en temporadas buenas, no en un momento de estrés. Es decir, planificar ahora en plena sequía acciones es muy peligroso. Entonces, tenemos esta suerte de este documento del 2020. ¿Qué hace? Parte de datos pluviométricos de más de 30, 40 años que nos ayudan a entender cómo es la evolución de las lluvias y de las reservas en nuestros embalses y en los acuíferos, pero por otro lado también conocemos perfectamente todos los consumos, ¿no? Turístico, industrial, ganadero, agrícola, doméstico, y eso nos permite saber en cada escenario, si no llueve, cómo van a ir evolucionando las reservas según nuestros consumos. Y sobre todo, esto por una parte como previa, que las medidas no sean drásticas, de golpe, pasar de 0 a 100. Es decir, poco a poco. Tenemos 5 estadios: normalidad, prealerta, alerta, excepcionalidad y emergencia. Y en las 2 primeras, normalidad, quiere decir que todo va bien. Prealerta es un elemento de aviso, de decir, cuidado, que estamos entrando en un periodo seco. Vamos a comenzar a revisar pues nuestras fuentes, pozos, captaciones, lo que sea. Y en alerta ya comienzan las restricciones. Y lo que intentamos es hacer la mínima restricción a las actividades económicas para garantizar el abastecimiento y eliminar aquellos usos urbanos que no tienen un valor añadido extraordinario. Como podrías decir, pues en vez de regar cada día los jardines, pues a lo mejor tenemos que regar solo 2 veces por semana. O, por favor, vamos a hacerlo de noche, que es cuando es más efectivo el riego.
pues la limpieza de calles vamos a hacerla de la manera también más efectiva en vez de con la manguera, pues más barrer y menos no. Entonces, buscar la reducción de ciertos usos, también limitar un poco el uso doméstico, pero sin que hayan restricciones. Como decía, sin que afecte a las actividades económicas. Entonces, a cada actividad económica, agricultura, ramadería, a ganadería, industria, hay unos porcentajes de restricción del uso del agua. Todo eso muy flexible dependiendo del origen del agua. Si es agua regenerada de una depuradora que no compite contra los abastecimientos, pues somos más flexibles. Y si es supongamos, una actividad económica que está aislada y que no afecta a un abastecimiento, pues las restricciones también son más flexibles. Una cosa muy importante es no tratar a todo territorio por igual, porque al final cada ámbito es completamente diferente. Aunque hemos dicho 16.000 kilómetros cuadrados que gestionamos, tenemos 18 unidades. 18 unidades que dependen si cogen agua de embalses, de ríos, si tienen desaladoras, si tienen los pozos, etc. ¿Por qué? Porque al final cada ámbito es completamente diferente y poner las mismas restricciones a todos por igual no funciona. Es más difícil de gestionar, pero es más justo, más equitativo. Claro, y además, como ciudadanos y con lo que nos está contando nuestro invitado de hoy, que es sin duda para ponernos las manos en la cabeza, para sin duda también, bueno, yo creo que sentarnos a pensar y hacer este uso más responsable, que al final es la responsabilidad también como tenemos como ciudadanos, es que también lo que estamos viendo es que quizá esta situación puede acabar convirtiéndose como en esta nueva realidad. Esto es realmente así. Y dicho esto, ¿qué disponibilidad del agua tenemos? ¿Qué evolución hay de esta disponibilidad de agua que tendremos en un futuro? ¿Hacia dónde nos dirigimos, Samuel? Bien, los estudios que tenemos prevén que de ahora hasta el 2050 el régimen pluviométrico se reduzca en un 18%, es decir, que tendríamos menos reservas. Pero hay muchos factores, porque en la sequía del 2008, por ejemplo, éramos casi 1 millón menos de personas, unos 800.000 menos. Eso quiere decir que ya consumimos más, aunque por cápita sea el mismo consumo, ya tenemos más consumo doméstico. Las actividades económicas crecen. Las zonas de bosque también van creciendo y consumen también más agua. Entonces, vas teniendo más demanda, pero también menos lluvias, y entonces hay que gestionarlo. La suerte que tiene Cataluña es que vive al lado del mar, y una de las tecnologías, aunque la más cara, es la desalinización del agua potable. Por ejemplo, si recuerdo bien el número, en Israel 600 hectómetros cúbicos de agua es desalada. Nosotros producimos 80. Y en cambio tenemos 700 en los embalses, quiero decir. Ahora es la manera más cara de producir agua. Entonces tenemos esa oportunidad de poder producir agua y, como ya sabemos que existe el déficit hídrico para los próximos años, poner inversiones. Es decir, y justamente estamos construyendo una nueva desaladora y redactando el proyecto de otra para ampliar la capacidad de producción de agua. Pero claro, es la más cara de producir después. Entonces, el funcionamiento que tenemos es tener las instalaciones en épocas muy húmedas que funcionen al 10, 15, 20%, porque los embalses están llenos, y según van bajando las reservas, vas incrementando la producción de agua desalada. Y así juegas con el equilibrio económico, por ejemplo. Es esta posibilidad, ¿no? Si puedes coger agua del río, del pozo, del mar y de las depuradoras, tienes mucho más margen y eres mucho más resiliente, ¿no? Realmente tenemos que buscar, ¿no?, diferentes formas de conseguir el agua y poder un poco equilibrar, ¿no?, cada técnica según los requisitos y según un poco la parte económica. También, más allá de la sequía, ¿cuáles crees que son los grandes retos que tiene Cataluña en materia de agua? ¿Existe algún déficit estructural que puede haber incrementado pues, debido a la emergencia climática, ¿no? Ahora comentabas este aumento de población, pero ¿hay algún otro factor que tengamos que tener en mente, o que la emergencia climática nos diga hacia el 2050, ojo con eso, que nos tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo lo tenemos? Claro, por una parte, en el ámbito metropolitano de Barcelona, construyendo estas desaladoras, hacemos que pues tenemos más capacidad hídrica, somos más resilientes y permitimos que la zona de los embalses más hacia el Pirineo, ¿no?, las reservas estén allí, y los municipios que están alrededor de esas zonas pues también tengan garantizada el agua.
Es muy importante mejorar la eficiencia. Aún hay muchos municipios y muchas instalaciones pues, que pierden 20-30% del agua que captan. Es verdad que se pierde por las redes y acaba en el acuífero, pero es hasta cierto punto absurdo captar agua de un pozo, de un río, tratarla, distribuirla y perderla. Entonces, para mí, justamente hace 3 semanas hubieron elecciones municipales en Cataluña, hace un mes. Es el momento, estos próximos 4 años, de poner como en orden y poner en la agenda política el ciclo urbano del agua. Porque tenemos un país mediterráneo en el que tanto llueven 100 litros en media hora y crea inundaciones por el desbordamiento tanto de ríos como del propio alcantarillado, como tenemos 30 meses casi sin lluvias, ¿no? Entonces, gestionar estos 2 riesgos de inundaciones y sequía es muy importante. Por eso tenemos que hacer las ciudades pues, más resistentes, poder que el agua se filtre cuando llueve mucho y que vaya al territorio, que no se pierda agua en las infraestructuras, gestionar bien el alcantarillado y que cada gota, que al final cuenta mucho, se pueda gestionar bien. Aparte, pues producir con más desaladoras más agua. Y yo creo que esta sequía, al menos el mensaje que estamos enviando mucho, o creo que la percepción que tengo de los ciudadanos o de algunos sectores, es que nos hemos dado cuenta o se han dado cuenta, ¿no? Hemos reflexionado que estábamos utilizando agua potable para limpiar las calles o para regar o para utilizar en la cisterna del baño, ¿no? Entonces, aquí hay un cambio de chip. Por una parte, tenemos municipios dentro de las casas que cuando se construye un nuevo edificio cogen el agua de la pica del lavabo y de la ducha, se lleva a un depósito conjunto en el edificio, se trata y se lleva a la cisterna del baño. Eso ahorra un 20, un 30% del agua de consumo doméstico, creo que es muy importante. Y después, de las plantas de depuración de aguas residuales, crear unos sistemas avanzados de desinfección para que ese agua se pueda utilizar en la industria, en las calles, en los jardines, y así el agua potable, que es más escasa, pues sea solo para el uso de boca. Entonces, volvemos un poco al discurso de antes de diversificar, invertir, es importante. Al final también lo que cuenta es las inversiones, ¿no? Que podamos hacer y que podamos pagar entre todos. Y todos estos sistemas que comentas, estos regeneración o reutilización del agua que comentabas, ¿no? Desde el uso de lavar platos, de lavarnos las manos, de cuando nos estamos bañando, etcétera. Esto y este nuevo circuito ¿se implementa de forma opcional? ¿Cada uno lo va buscando? ¿O hay una incidencia, se busca que sea obligatorio desde la institución pública o los municipios? ¿Cómo lo estamos tratando esto? Es de los municipios. En realidad hay uno de los municipios más importantes de Cataluña, Sant Cugat del Vallès, cerca, limítrofe con Barcelona, que tiene esa ordenanza municipal en la que los nuevos edificios tienen que construir estos sistemas. Es muy difícil de instalar en un edificio existente, pero si hay nuevos desarrollos urbanísticos, se pueden hacer estos sistemas, ¿no? De recogida de las aguas, como por ejemplo la recogida de aguas de la lluvia a ciertos depósitos para evitar esas inundaciones, ¿no? También en las calles. Tenemos que pensar en un urbanismo mucho más óptimo y adaptado al cambio climático. Es decir, si los árboles nos pueden ayudar a reducir la temperatura de las calles, pero también recogen agua, montar algunos sistemas de drenaje que se hacen en algunos jardines, ¿no? Dejar de impermeabilizar, que hemos hecho durante muchos años, las calles, ¿no? Y que el pavimento pueda drenar pues, esas aguas y puedan ser utilizados. Aquí al lado del aeropuerto de Barcelona hay justamente un centro comercial con un parking que permite un parking superficial que permite drenar todas las aguas, enviarlas a un depósito y después reutilizarlas, ¿no? Ese es el sistema. Y más si tenemos lluvias torrenciales, estamos trabajando, por ejemplo, con el sector vinícola. Saben que es muy importante el vino en Cataluña, ¿no? Como productores, exportadores que somos, es un sector muy importante. Pero claro, es un sector justamente de secano, ¿no? De la parte más seca de Cataluña. Entonces, si ya era seco antes y ahora encima tenemos sequía, es mucho más difícil para ellos. Pues estamos haciendo un proyecto de aprovechar y estos ríos, torrentes que tenemos, que normalmente bajan secos y rápidamente caen 50 litros, 40 litros y se inundan, buscar alguna manera con balsas, ¿no? Coger toda ese agua, no hace daño y encima sirve de suministro para
la viña, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de proyectos para aprovechar al máximo las aguas, ¿no? O estas balsas de laminación que se ven en muchos municipios, aguas arriba para que no inunden las calles. Entonces es gestionar, claro, en Cataluña tenemos que gestionar sequía e inundación. Nosotros, la Agencia Catalana del Agua es macro, es a nivel catalán, los municipios pues a través de sus ordenanzas. No, muy interesante lo que nos comenta nuestro invitado, además teniendo en cuenta que ahora las lluvias llegan como muy torrenciales de golpe, ¿no? Y la gente se piensa que esto ya chic-chac curado, ¿no? Y que esto ya con esto nos sirve, pero en realidad a veces no sirve absolutamente para nada, y de ahí que podamos pues aprovechar, ¿no? Estas fuertes lluvias que llegan como de forma muy puntual, pero para poder acumular toda esta agua, ¿no? Sí, además últimamente este año 2023 está siendo extraño porque en un municipio, como decía, llueven 80 litros y en el de al lado 10. Sí. Son en 20 minutos, en media hora, y en muchos cae piedra, granizo, ¿no? Estamos teniendo un clima un poco extraño de centros muy fuertes e intensos y de muy corto tiempo, pero además muy concentrados en ámbitos muy pequeños. Y entonces hay que aprovechar al máximo este agua, porque solo si te llueve en las cabeceras de los ríos se puede aprovechar. Por eso hay que buscar todos los sistemas más óptimos. También es verdad que con el cambio climático, pues, y es nuestra campaña, ¿no? No hay que mirar tanto al cielo, sino que hay que invertir, ¿no? La tecnología existe, se puede regenerar, se puede desalar, se pueden hacer todos los sistemas para inundaciones y para sequía. Lo que hay es que invertir. Y, bueno, la lluvia está ahí, nos sirve para rellenar los embalses, mejorar las reservas, pero también tenemos que ser de alguna manera garantizar un porcentaje del consumo con otro tipo de instalaciones como son las desaladoras o es la regeneración. Estamos hablando mucho del tema del agua y en el uso, digamos, urbano, ¿no? Porque es la parte que les toca a ustedes, pero también cómo está a nivel de concientización ciudadana y a nivel de concienciación de las empresas. Hay una buena planificación del sector empresarial del uso del agua, aún hay desperdicio el agua, ¿no? Antes comentabas que a veces está regando parques y jardines con agua potable, o estamos viendo que no que estábamos poniendo impermeabilización en las vías urbanas. Toda esta nueva tendencia, ¿cómo lo está impactando tanto a nivel de inversión y de adaptación en el sector privado, pero también en el sector de la pedagogía con los ciudadanos? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Aún hay gente que deja el grifo abierto mientras se lava los dientes? ¿Eso hemos notado que hay una mejora o un retroceso o estamos igual que hace unos años atrás? Desde el punto de vista ciudadano hemos mejorado, es decir, cada vez se demuestra que hay una reducción del consumo por habitante, por cápita en las viviendas aquí en casa, y estoy seguro que también con el turismo. Nosotros recibimos casi 20 millones de turistas al año, también esta concienciación. Justamente, si pienso en el turismo, hicimos una campaña, ¿no?, para concienciar que lo importante es llevarse memorias, era el titular de esta campaña, y no el agua, ¿no?, desde aquí de Cataluña, con la idea de que hiciéramos un uso sostenible, porque muchas veces cuando vamos de vacaciones nos relajamos, ¿no? Entonces yo creo que los ciudadanos están haciendo un buen uso. Hay unas políticas incentivadoras también de que los primeros metros cúbicos, los primeros litros que consume cada ciudadano tienen un precio asequible, y también la política fiscal, cuanto más consumes, más caro es ese metro cúbico. Eso también ayuda a que pues las familias consuman menos, o por ejemplo, casas que pueden tener jardín, pues que puedan hacer el riego eficiente, con unos aspersores, con el goteo. Yo creo que vamos por muy buen camino. Yo estoy muy contento por parte de los ciudadanos de Cataluña. En el sentido de la industria, yo creo que lleva ya años haciendo los deberes en todos los sectores, no solo en agua, en residuos, en contaminación atmosférica, en ruidos. Es decir, tenemos un buen sector industrial, un buen tejido industrial en Cataluña, muy importante en el sector de la química, de la farma, automovilístico, de la piel, aún hay textil también. Es decir, es muy variopinto el sector industrial, y al final hacer esos deberes y reducir el consumo quiere decir reducir costes también, ¿no? Entonces, yo creo que eso, una cosa acompaña a la otra, y creo que ahora por eso también en el sector industrial la reducción de consumo que pedimos es, ahora que estamos en excepcionalidad, de un 15%. Aún así, como decía al principio, podemos flexibilizarlo. Si una industria durante los últimos años ha hecho muchas inversiones y consume por debajo de la media del resto de sus competidores,
ya no le podemos pedir que haga un esfuerzo más grande, porque ya lo ha hecho de manera voluntaria durante muchos años, ¿no? Entonces, por eso también nuestro plan de sequía tiene esa flexibilización para aquellas actividades económicas que han apostado por el ahorro en los últimos años. Pero bien, también tenemos una situación que en Cataluña, las cuencas internas, los embalses te permiten 700 hectómetros y consumimos 1000. Entonces, claro, como siempre más o menos de alguna manera llovía, tienes también en las aguas subterráneas, tienes la desalación, pero somos, por decirlo de alguna manera, que tanto ingresas, tanto gastas, ¿no? Al año. Entonces, a la que unos meses no llueve, pues tienes estas dificultades. Aún así, fijémonos, 30 meses sin lluvias casi, y el agua está garantizada para todo el año. No, desde luego, lo que estamos hoy descubriendo es que realmente se está haciendo un trabajo extraordinario. Creo que no somos nada conscientes del enorme reto que tiene nuestro invitado de hoy, su equipo, todos los que le rodean, sus días a día, teniendo en cuenta la que nos está cayendo en tantos ámbitos, pero sobre todo en uno tan importante como es el tema del agua. Creo que no somos plenamente conscientes. Él apunta que evidentemente, bueno, pues están satisfechos por cómo actúa la sociedad. Seguro que lo podemos hacer muchísimo mejor y más después de escuchar charlas como las que estamos teniendo hoy, con los ejemplos que se nos están dando. Y yo creo que también, como decíamos, ¿no? Para ponernos un poco las manos a la cabeza, ser más responsables, y también me viene a la cabeza esa tarea de reeducar, ¿no? Yo creo que las generaciones futuras ya lo están viendo, mi hijo mismo, y disculpar, pero es así y es una verdad enorme, ¿no? Muchas veces me echa la bronca porque me lavo los dientes y a veces me dejo ese grifo abierto. Por lo tanto, evidentemente, mal por mí, pero bien por él, porque está recibiendo esa reeducación, ¿no? Al final son los ciudadanos del futuro a los que también debemos procurar esa agua, ya no solo en este presente, sino también en su propio futuro. Antes hablabas, Samuel, de temas de coste. ¿Cómo está el tema de como decíamos, ¿no? del precio? El agua, ¿hasta qué punto se puede llegar a encarecer en un futuro en función de la situación? ¿Cómo capear esta situación también para que no sea algo que sea inaccesible para todos? ¿Cómo se valora también, ¿no? esta posible recuperación de costes del ciclo de agua en Cataluña? Bien, uno de los puntos importantes es que aquí en el caso de Cataluña cada municipio tiene su propio precio. Entonces es autónomo y puede decidir. Entonces Barcelona tiene un precio y otro municipio más pequeño tiene otro. Lo importante es que se recuperen los costes. Está claro que un municipio muchas veces no puede hacer frente, sobre todo municipios pequeños. Pensemos que Cataluña tiene 950 municipios, de los cuales 750 son menores de 5.000 habitantes. Entonces un municipio de 3.000, 2.000 habitantes, le es muy difícil hacer una inversión de 1 millón o 2 millones de euros. Por eso el gobierno de la Generalitat, de algún modo, tiene que ayudar a través de líneas de subvención a financiar estas infraestructuras tan grandes. Ahora bien, después lo que es el mantenimiento, la operación de esas instalaciones que ya existen, tienen que ser financiadas a través de la tarifa del agua. A veces hay noticias que dicen, se incrementa la tarifa del agua un 20, un 30%, ¿no? Nos chilla los oídos, ¿no? Claro. Pero claro, un 30% de medio euro, de 50 céntimos, no es mucho. Son 15 céntimos más. Entonces, los incrementos que pudiesen haber en algunos municipios de tarifa podrían no ser más de 1 euro al mes o de 2 euros al mes, ¿no? Es decir, estamos hablando realmente de importes muy bajos. Y sobre todo es muy importante entender diversos conceptos y por eso hay que hacer pedagogía, ¿no? Es decir, ¿por qué si no consumo tengo que pagar agua? Bueno, porque la disponibilidad de agua, saber que tú vas a tu vivienda y un día abres el grifo y te sale agua, tu segunda residencia o que sea, eso se paga. Entonces todas las tarifas normalmente van por tramos. Y al mismo tiempo, en el caso nuestro que tenemos un impuesto ambiental por el uso del agua, las familias vulnerables no pagan este impuesto porque, bueno, pues para que se hacen un consumo correcto, adecuado y por debajo de estos límites, pues que sea gratuito. El agua no puede ser gratuita porque tiene muchos costes y al final salen de algún sitio. Lo podemos pagar entre todos, pero buscando eso, ¿no? Que las familias vulnerables o que exista una tarifa social para todos, para ese volumen mínimo de 100 litros habitante y día. Y la pedagogía de por qué cada cosa vale dinero o qué dinero vale es muy importante, ¿no? Y antes hablabas de la gente joven. La semana pasada, la otra, visitaba una escuela de tercero de primaria, es decir, niños de 9 años, que habían hecho una lista de reproducción en Spotify que se puede buscar, que se llama Ducha en catalán, TX, Faster, en la que han puesto canciones de menos de 4 minutos
para que no te estés más de 4 minutos en la ducha. Cerrando el grifo también, ¿eh? No, Pero y me hizo genial. mucha ilusión pues visitarlos y ver cómo hacían muchas propuestas para pues cerrar el grifo, sistema seco en los electrodomésticos, etc. La verdad es que está súper interesante. Voy a buscar esta lista de Spotify Sí, y la vamos a poner en la propia Spotify de la delegación. Y Sí, de sí, vamos. algunas anteriores y en varios idiomas también. exacto, que Lo nos pondremos en el gusta, Spotify de la claro. delegación para que también la gente la pueda usar, ¿no? Ya para ir terminando, un poco, Samuel, ¿cuál es la relación que tienen ustedes con otras agencias del agua a nivel internacional y en específico, más concretamente en Latinoamérica? Cuando se nos han acercado y hay mucho interés cada vez más en cómo se está tratando el agua en Cataluña, nos gustaría saber un poco qué es lo que podemos ofrecer desde Cataluña, qué conocimiento. Siempre decimos que nosotros no lo hacemos ni mejor ni peor, lo hacemos nuestra forma, lo hacemos a la catalana, ¿no? De aquí un poco el nombre del podcast. ¿Qué podemos ofrecerles? ¿Qué podemos aprender de otras agencias? Bien, yo creo que vale la pena mucho compartir entre todos las experiencias, cosas buenas y cosas malas. Recuerdo la última visita con el ministro de Chile, que ellos tienen un órgano regulador, es un organismo muy interesante y que a nosotros nos gustaría copiar, que también existe en Portugal, existe en Italia, existe en diferentes países, en Reino Unido, pero reconozco sobre todo el de Chile, para poner un poco de orden a los servicios de agua, ¿no? Es muy interesante. También hay que comparar, posiblemente Chile se parece mucho más al clima mediterráneo como nosotros, pero podemos analizar, hemos trabajado con muchas organizaciones de direcciones generales del agua de otros países latinoamericanos o centroamericanos y compartir la experiencia, la tecnología, las políticas, el canon, las cosas, sobre todo también, yo siempre digo que es muy importante, aunque parezca muy americano, los fracasos. Pues hicimos esta campaña o hemos hecho esto y no nos ha salido bien, o por qué no llegamos la comunicación a los ciudadanos, ¿no? Todas estas experiencias las compartimos, pero hay que también entender el contexto. Entonces, yo creo que es muy interesante sentarse, hablar, explicar el marco, ¿no? De qué territorio tienes y qué recursos tienes y qué tipo de población tienes y hacia dónde quieres llegar y cómo lo hacemos nosotros, ¿no? No es lo mismo la gestión del agua en Barcelona que en Estocolmo o que seguramente en Abu Dhabi, ¿no? Entonces, aquí hay que ver un poco la situación. Nosotros desde Cataluña, desde el gobierno, desde la Agencia Catalana del Agua, encantados de hacer reuniones. Tuvimos una, por ejemplo, también con el gobierno de California por otro tema. No es que sea Latinoamérica, pero nos explicaban su situación. Allí el agua es, no sé si decir privada, que el Sí, agua sí. sea pública en España del 85, bueno, ya lo era antes, pero hace que la gestión sea diferente. Y sobre todo, a mí me gustaría decir, en resumen, que la Agencia Catalana del Agua es el guardián del agua, es la policía del agua, es aquel organismo que vigila que nadie contamine las masas de agua y que nadie sobreexplote los acuíferos o los ríos, ¿no? Y sobre todo que haya el árbitro también del agua en su distribución. Y cómo los pagamos esto entre todos también es muy importante. No sé si he respondido a tu pregunta o... Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, me quedo con estas palabras finales, ¿no? Que la Agencia Catalana del Agua es el guardián del agua y que tiene que también hacer un poco de árbitro en ese sentido en el uso o el mal uso del agua, ¿no? Creo que es importantísimo. Pues la verdad es que muy contentos hoy de tener a Samuel Reyes, el director de la Agencia Catalana del Agua, el cual nos ha contado un poco cómo está trabajado el agua en Cataluña, los 32.000 kilómetros cuadrados que tenemos en el país, pues una buena parte es de urbano y el otro agricultura. Estamos bien, ¿no? Entiendo que estamos bastante bien en el uso diario de agua, en los litros, de 90 a 100 son los recomendados por la OMS, nosotros estamos entre 115 y 120, por lo tanto tenemos este área de oportunidad aún de mejorar, pero tenemos un volumen bueno y también muy interesante la tarifa social para las familias más necesitadas, ¿no? Que puedan tener un bajo coste totalmente para poder usar estos 90-100 litros diarios. Creo que es importantísimo. Me quedo también un poco con una reflexión que hiciste, que para poder tener o poder
tratar bien el uso del agua y reaccionar bien, lo tenemos que trabajar y documentar cuando las cosas funcionan, no cuando las cosas son con un momento de emergencia, porque ahí la forma de reacción a veces no nos ayuda mucho, ¿no? Por lo tanto, cuando vamos bien, planificar, pensar y activar las cosas, no esperar al último momento. Creo que esto es muy bueno, ¿no? Lo que siempre decimos de mejor prevenir que curar, pues ahí es un claro ejemplo de cómo hacerlo. Esa conciencia, ese conocimiento. Me gusta mucho que estamos hablando en un mundo global y cada vez los datos, se habla más de datos, de inteligencia artificial. Aquí nos has dado unos pequeños apuntes, ¿no? Tener datos, saber cómo se está gastando en cada momento, en cada sector, ¿no? Sea turismo, sea consumo ciudadano, sea agricultura, es importantísimo para poder mapear bien cómo está la situación y nunca tratar todos los territorios por igual. Hay territorios que la forma de hacerlos más reactiva, otros tenemos que hacerlo más a poco, pero no ser muy drásticos y muy bruscos a la hora de hacer los cambios. Me quedo con todas estas ideas, estos elementos que nos das, también el de que lo estamos haciendo bien, Cataluña está trabajando bien, sobre todo en los sectores de pedagogía, con el sector empresarial, industrial, que ha hecho su tarea durante ya unos años y que sigue trabajando, pero no tenemos que dejar de hacer pedagogía con ellos y con los ciudadanos del futuro y los de hoy. Por lo tanto, estamos haciendo nuestra tarea, pero falta más, ¿no? Y ese falta más es poner en el imaginario, poner en la agenda política el círculo urbano del agua, ¿no? Que los municipios tomen buenos ejemplos como el de Sant Cugat que los comentabas y que lo reincorporen, se lo hagan suyos y empiezan a trabajarlo. Por lo tanto, muchísimas gracias, porque creo que hemos intentado resumir. La verdad es que una gran conversación, una buena plática, que esperemos que sea de interés de todo el mundo. Ya saben, nos pueden seguir aquí a La Catalana en nuestros diferentes espacios, iVoox, plataformas como Spotify, Apple y en nuestros canales de YouTube. Pues muchísimas gracias, Samuel, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.